Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV y Radio Caracas Radio. Hoy tenemos como invitado a Américo Martín. Américo ha jugado un papel muy importante en la mesa de negociación y acuerdo en la cual se llegó al convenimiento con el gobierno y con el grupo tripartito de avanzar con este proceso del referéndum constitucional. Sin embargo, hay como mucha confusión en la calle con respecto al referéndum constitucional. Hemos oído al presidente de la República en muchísimas oportunidades invitar a la oposición a convocar un referéndum constitucional si está en desacuerdo con el ejercicio de sus funciones, con la forma como él se ha desempeñado, y revocarle el mandato, y él trataría pues de obtener una ratificación a su mandato. Sin embargo, en los últimos tiempos ese discurso, esa invitación permanente al referéndum constitucional ha cambiado, y ahora el presidente con frecuencia se expresa en términos negativos sobre el referéndum constitucional. Dice que no se va a realizar, que las firmas no son válidas, que va a chequear firma por firma, que no se están cumpliendo los lapsos, y algunos de sus voceros también tratan de descalificar el trabajo que las fuerzas políticas de oposición están haciendo con relación al referéndum consultivo. Mi pregunta concreta es, ¿va a haber referéndum constitucional, sí o no? Bueno, Marcel, va a ser realmente difícil, muy difícil, por no decir imposible. Uno nunca sobre el futuro puede hablar de imposibles o no, pero muy difícil impedir este referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque es una raya trazada en la arena. Fíjate, el impulso inicial se dio con ese acuerdo. Después de la firma del acuerdo se disparó la voluntad que va hacia el referéndum revocatorio, y por eso cambió la actitud del gobierno. Yo no le critico al gobierno porque no quiera el referéndum revocatorio, porque sabe, anticipa los resultados, sabe que va a perderlos, y está en su derecho en tratar de que no haya revocatorio. Pero es obvio que la política del gobierno consiste en que tratar de inducir a la propia oposición que sea la que no vaya al referéndum, quebrarle su voluntad, destruirle su voluntad, asumiendo que no va a haber referéndum por tales o cuales peligros imaginarios o fantasmas puestos a correr, precisamente para lograr ese efecto. Así procedió en la mesa. No quería firmar el acuerdo, se vio obligado a hacerlo, pero quería que fuera la propia disidencia, la oposición, la que no firmara para entonces, para que no se diera el acuerdo, pero pagaran los platos rotos la oposición. Exactamente así ocurre en el referéndum. Va a haber referéndum por demasiadas razones. Hay una aplastante mayoría que lo quiere, hay una comunidad internacional que tiene su mirada puesta en Venezuela, como creo que en ningún país de América Latina en muchas partes. Porque fíjate, Marcel, en muy pocos países de América Latina ha habido una presencia tan directa como la de 3 entidades internacionales y la de 6 países amigos, aparte de los que se han añadido después. Yo he tenido la grata sensación de que en Europa hay una preocupación porque el referéndum se dé. He hablado con el embajador de Francia, he hablado con el embajador de Gran Bretaña, el embajador de Canadá. Es decir, en todas partes hay una preocupación por el referéndum. Pero este referéndum no puede ser asumido como un referéndum contra el gobierno. Es un referéndum para salir de una crisis. Nosotros estamos planteando una salida constitucional, un referéndum constitucional que resuelve una terrible crisis. No importa quién vaya a ser el ganador o el perdedor, porque en democracia se gana o se pierde. Y yo he tenido insistentemente encuentros con representantes del oficialismo para decir, nosotros hemos perdido muchas veces en las elecciones y sin embargo hemos asumido el resultado porque comprendemos que una derrota nos permite a nosotros hacer lo que ha ocurrido ahora. Ahora somos la mayoría. Vamos a ejercer esa mayoría en el referéndum revocatorio, pero no negándole al actual partido de gobierno su lugar en una Venezuela plural y su posibilidad de volver a presentarse en elecciones. El mundo tiene su mirada puesta en Venezuela y vamos a darles un ejemplo extraordinario de cómo los venezolanos, pese a las enormes dificultades, amenazas y peligros que flotan en el ambiente, pueden resolver civilizada, democrática, constitucional y pacíficamente sus problemas. Ahora, no tenemos consejo electoral, entonces, ¿cómo se va a hacer ese referéndum?
Bueno, tenemos, evidentemente que ese es un problema no resuelto por una omisión inconstitucional, tal como lo señala la figura que aparece en la Constitución vigente, en la Constitución actual. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia creó el mecanismo para suplir esa y subrogarse en esa competencia que es el Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional, desde la Asamblea Nacional no ha cumplido. Lo ideal sería que cumpliera y en cualquier momento puede hacerlo, porque la decisión que va a tomar el Tribunal Supremo de Justicia es una decisión provisional. A veces lo provisional es lo que dura, como ocurrió con los ingleses cuando llegaron al Peñón de Gibraltar, tú lo sabes, llegaron en la época de Luis XIV y llegaron provisionalmente allí y todavía están allí. Y yo espero que este no sea este caso. No obstante, nos sirve un tribunal, un Consejo Nacional Electoral nombrado, sea por la Asamblea Nacional o por el Tribunal Supremo de Justicia, que nos permita afrontar en este mismo año ese gran reto que tiene la nación para salir de esta crisis y de esta parálisis terrible que tiene el país, con un saldo pavoroso desde el punto de vista social y económico, a través de un mecanismo constitucional y sin sangre. Y Venezuela en eso tiene una tradición pactista muy interesante. Recordemos López Contreras, se pasó de un régimen terrible de 27 años de dictadura a una democracia por el estrecho puente del programa de febrero del 36, sin muertos, sin sangre. Y con una cosa muy interesante, el gobierno de López mantuvo en la coalición de poder a sectores del gomecismo junto con sectores nuevos para ir haciendo una transición sin violencia. Entonces tú propones que el presidente de la transición sea el general en jefe Lucas Rincón, general de 3 soles. Bueno, el último general en jefe que hubo es López Contreras, el último, el penúltimo. El penúltimo. El último es el último es el general Lucas Rincón. Bueno, hay una pequeña diferencia. Lucas Rincón, pues, tendría que demostrar que calza los botines del general López Contreras para que el cargo se mantuviera con el lustre que tuvo mientras lo ejerció López Contreras. En este momento tengo entendido que el Centro Carter y la OEA están propiciando reuniones entre representantes del gobierno y representantes de la oposición con miras a acelerar el proceso que nos lleve hacia el referéndum constitucional. Sí, Marcel, eso es el punto 19 del acuerdo. Este acuerdo fue muy importante, que la gente, como todos los acuerdos, pues no los entiende bien, porque los acuerdos son negociados, son dos partes que están dando y dando. La gente tiende a propiciar cosas donde siempre gana una de las partes. Nosotros no podemos nunca configurar un acuerdo de esa manera porque hay dos partes. Como decía en 1926, Ortega y Gasset, en Venezuela, en España, decía él que los políticos tienen mala prensa porque negocian las cosas y hacen avanzar la historia. En cambio, los generales victoriosos, él se refería a Napoleón, no a otros, ¿no? Los generales victoriosos imponen sus puntos de vista y por eso ganan prestigios populares. Sin embargo, los que hacen avanzar la historia son los que negocian y hacen avanzar por el camino que es, sin sangre, sin violencia y sin crisis. Bueno, en este caso, y lo que quiero decirte es que el acuerdo tiene cuatro conclusiones que justifican cualquier firma de ese acuerdo, por parte de quienes deseen el revocatorio, que en este caso son claramente los sectores de la oposición. El gobierno es un poco más ambiguo en esta materia. Pero ¿tú no crees que al gobierno también le conviene el referéndum? Porque también lo puede ganar. Bueno, si gana, nosotros reconocemos el resultado. Eso no cabe la menor duda. Lo que pasa es que hay un alud de indicios, de elementos que revelan que esta vez le toca perder y le tocaría admitir el resultado. Pero es que aún perdiendo podría ganar, como ocurrió con el Partido Sandinista. El Partido Sandinista perdió las elecciones. Si le hubieran hecho caso al consejo envenenado de Fidel Castro, el Partido Sandinista no hubiera entregado el poder y ni siquiera hubiera ido a las elecciones, porque eso es lo que llama Fidel Castro ganar, que se mantenga en el poder contra la voluntad de la nación a base de actos ilícitos que a la larga revientan y borran de la historia a quienes se atrevan a semejantes aventuras diabólicas. En cambio, el sandinismo se mantuvo en la historia porque reconoció su derrota y ahí está como fuerza política. Es lo que yo les he dicho a los del MBR. Ustedes pueden permanecer como fuerza política en una Venezuela sin odios, sin persecuciones, sin retaliaciones. Ustedes pueden entrar dentro del juego. A ustedes les conviene. Incluso a veces muchos políticos han dicho que a ellos les conviene perder porque les hace falta un tránsito por la oposición, porque el poder provoca muchas adherencias, mucho más un poder tan autoritario, tan autocrático. José Rangel compara a este gobierno del presidente Chávez mucho con el trienio
adeco, de gente joven, inexperta, sin conocimiento de cómo gobernar y que ganó la experiencia por los 10 años que estuvieron en el exilio. ¿Tú crees que al MBR le hacen falta 10 años de exilio? No de exilio, le hace falta simplemente unos 4 años, que es como durará el poder, el proceso constitucional después de las reformas. 4 años en la oposición, o todos los años que su impericia o sus errores lo condenen a estar en la oposición, pero una oposición legal donde puedan ejercer sus derechos y con la posibilidad de ganar si proceden bien. De modo pues que le conviene eso. En Venezuela nos conviene la alternabilidad, sostenerla como ya se sostuvo durante mucho tiempo. Ahora, comparar el régimen actual con el del 45 me parece arbitrario. No es que yo crea que el del 45 fue muy acertado. Lo que quiero decir es que hay unas diferencias notorias. En primer lugar, la calidad de los jefes políticos. Eran los intelectuales más avanzados de ese momento en el campo de la izquierda. Estoy hablando de Ullard y de otros, por supuesto. Eran los más avanzados en el campo de la izquierda. Pero además de eso, estaban ligados a ideas modernas. Ellos no vinieron a restablecer el Partido Liberal Amarillo ni nada de eso, sino los partidos más modernos de la época, la Democracia Cristiana, el Partido Socialdemócrata, etc. Y traían un programa de contenido social, keynesiano sin duda alguna, pero era como la continuación de lo que inauguró López Contreras, perfeccionándolo con figuras como Luis Bertrand Prieto, Pérez Alfonso, nada que puedas tú comparar ni con la calidad de los ministros actuales, ni con la tendencia de este gobierno a ir al pasado, no hacia el futuro. No solo al pasado, hurgando malamente en los rastrojos dados por la épica histórica de la emancipación, sino en el pasado. Pero tú no crees que Hugo Chávez es el Rómulo Betancourt de esta época, que José Vicente es el Luis Alfaro Ucero de esta época, que Aristóbulo es el Luis Beltrán Prieto de esta época. Bueno, Aristóbulo lo único que tiene parecido a Luis Ten cuidado, te vas a pelear con Chatterton. Tiene un parecido pigmentario. Te vas a pelear con Chatterton si sigue por esa línea. Además no se sabe cuánto va a durar allí, porque mira, uno de los problemas que tiene este gobierno es que hay como una gran incógnita que pesa sobre los que están gobernando. Hoy están aquí, mañana están fuera. Yo he escuchado muchas resistencias y muchas quejas en amigos míos que tengo en el MBR que me dicen que cómo es posible que esté el PPT con tanta fuerza en el gobierno. Yo no entro en estas intrigas ni me interesan. Simplemente doy cuenta de que no hay seguridad de que este tipo de liderazgo se mantenga por mucho tiempo. Hay un peso muy grande de la personalidad del presidente que no ocurre en ninguno de los anteriores. Antes hablábamos de presidentes muy hegemónicos como Betancourt, Caldera o Villalba, pero bueno, esos presidentes hegemónicos lo eran hasta cierto punto. Durante el gobierno de Betancourt estaba un Gonzalo Barrios, un Luis Beltrán Prieto, un Juan Pablo Pérez Alfonso, y con Caldera igual, pues, ¿no? Pero en este caso, todo lo que se opone o roza por un momento la desconfianza del presidente se traduce es como un rayo láser que cae sobre quien se atreva a semejante temeridad. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que regresáramos al tema de la necesidad del Consejo Nacional Electoral para que pueda haber referéndum revocatorio, y también quisiera referirme a un comentario que hiciste. Tú dices que el sandinismo no le hizo caso al consejo de Fidel Castro de que no se contara. Presumo que ese mismo consejo se lo pueda, tú piensas que se lo está dando Fidel a Hugo Chávez. Entonces, ¿crees tú que Fidel Castro le está aconsejando a Hugo Chávez que no se cuente? Y en caso de que eso esté ocurriendo, ¿crees tú que Hugo Chávez siga las instrucciones de Fidel o actúe diferente? Ya regresamos. Hace un momento comentábamos la necesidad de que haya Consejo Nacional Electoral para que pueda haber referéndum. Y yo te preguntaba qué significado tenían estas nuevas actuaciones del grupo tripartito con representantes del gobierno y la oposición. Bueno, te decía que ese grupo tripartito simplemente está actuando conforme a lo dispuesto en el punto 19 del acuerdo, que dice que si bien se sustituye la mesa por un mecanismo de enlace, que le hará seguimiento al acuerdo y que tendrá contacto con el dispositivo internacional, tal cual se está ejecutando.
bajo la facilitación de los facilitadores, que es el dispositivo internacional dirigido por César Gaviria, dirigido digna y muy bien por César Gaviria. Estamos tremendamente agradecidos del papel de la tripartita internacional, del presidente Carter, de las Naciones Unidas y de los 6 países amigos, y además de los que se han añadido posteriormente. Muy agradecidos porque nos han ayudado a enfrentar este problema sin ir más allá. Nosotros no queremos que nos resuelvan el problema, eso lo resolveremos los venezolanos y mediante los métodos constitucionales. Eso es lo que está ocurriendo. Se instaló ese mecanismo y ese mecanismo va a iniciar sus funciones de seguimiento. Por otra parte, ¿Es ahí donde se va a elegir el Consejo Nacional Electoral entonces? No, eso es una confusión. El Consejo Nacional Electoral se elige en una de estas dos partes, o en la Asamblea Nacional o en el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia creó un mecanismo que ya está en función a la base de la aplicación de la omisión inconstitucional, y le corresponde ahora nombrar, lo va a hacer antes del cumplimiento de la mitad del periodo, a menos que lo haga la Asamblea Nacional en un último arrebato de lucidez pues, que tenga la Asamblea. Pero en cualquier caso vamos a tener Consejo Nacional Electoral, es decir, el árbitro va a estar nombrado. Una vez que se nombre el Consejo Nacional Electoral y una vez que se firme el acuerdo por la unidad, que van a firmar todos los sectores de la oposición sin exclusión, en un acto público muy publicitado, el país comprenderá que ya no tiene otro camino que buscar que ir a contarse en un revocatorio. Toda la oposición unida, con una enorme moral, apartando los miedos, va a lanzarse al revocatorio mediante este acto de voluntad que es la firma. Pero ¿por qué hablas de la oposición unida cuando uno ve ya muchas diferencias entre los distintos sectores de la oposición, varias candidaturas o precandidaturas presidenciales y partidos, varios enfrentamientos entre los partidos? Mira, no se me olvida que me preguntaste sobre Fidel. No, eso pero vamos a responderte esto, porque es que ambas cosas son muy importantes. Afortunadamente en la oposición hay distintas corrientes, porque eso es lo que le permite conservar lo que ha logrado, que es la representatividad de la nación. La nación no es un solo tubo, la nación no cabe en un zapato chino. Tratar de meter la diversidad nacional en un solo canal es como meter un elefante en una caseta de teléfono, y menos mal que no. Pero el chavismo lo ha logrado. Pues bueno, ¿y a qué precio? El chavismo hoy en día es minoría y históricamente está condenado, a menos que se afirmen las bayonetas, pero como decía Telerán, le decía a Napoleón, Cire, las bayonetas sirven para casi todo, menos para sentarse sobre ellas. Bueno, lo que quiero decirte es que para mantener esta diversidad es preciso que se autoricen y se legalicen las distintas expresiones del pensamiento, las distintas corrientes e incluso las distintas aspiraciones candidaturales. Pero el referéndum no tiene nada que ver con eso. El referéndum es un sí o no. Todas las diferencias y todas las opiniones que hayan en la oposición se van a someter a un solo imperativo, que es el referéndum constitucional a partir de este acto que se va a firmar con toda solemnidad y con toda formalidad. Ok, pero el referéndum puede tener solamente dos resultados. O le revoca el mandato a Hugo Chávez o lo ratifica en la presidencia. Si le revoca el mandato, en 30 días tiene que haber elecciones, ¿no? Así es. Y entonces, ¿quiénes van a ser los candidatos en esas elecciones? Bueno, hay muchas, lo que yo no quiero es hacer discusiones anticipadas y poner la carreta delante de los bueyes. Hay muchos mecanismos, pero en todo caso tenemos que entender que el referéndum mismo, el solo hecho de que se produzca un resultado favorable a la remoción del presidente de la República, va a cambiar la historia. Es decir, primero el entusiasmo unitario, la atmósfera unitaria será tan grande y será tan cuidadosa y vigilante que todos los candidatos con toda seguridad la tomarán en cuenta para buscar un mecanismo rápido de discernir estas cosas si se trata de un candidato único. No, porque tampoco podemos imaginar que la única solución es un candidato único. En 1958 los candidatos fueron con un programa único, un pacto institucional para defender la democracia, pero fueron varios candidatos. Pero es que Pérez Jiménez no era candidato. Claro. Y sí, por eso ahí está la hipótesis. Pero ahora el teniente coronel Chávez sí va a ser candidato. No creo yo, porque constitucionalmente no puede ser. La revocación del mandato tiene el mismo efecto que tiene la renuncia y que tiene el abandono del cargo. ¿Y tú no crees que él puede hacer como hizo Perón con Isabelita o con Cámpora, que los designa su... muy interesante. Bueno, pero Cámpora e Isabelita ganaron sus elecciones. Cámpora era un siervo de Isabelita, uno de los hombres más serviles, Evita, era de Evita Perón. Después apareció con Isabelita. Cámpora era un hombre despreciable, despreciado por Evita Perón, que se burlaba de él.
Pero los argentinos votaron por Cámpora claro, para porque presidente. Perón arruinó el futuro de Argentina, pero gastó lo que no había en Argentina, que era la nación más próspera, el país que estaba entrando en la industrialización en primer lugar en América Latina era Argentina. El futuro lo sacrificó, pero repartió todo, y dejando una impresión de ejecutorias tremenda en la imaginación de los argentinos. Repartió dinero, repartió comida. La Fundación Eva Perón, Evita de verdad murió sacrificándose por los pobres después de matar a Argentina. De modo pues que ese es un recuerdo tremendo, pero ¿qué ha dejado el presidente Chávez? Nada. Una ola de desempleo increíble, una pobreza expandiéndose como un estigma ominoso, las empresas de las capacidades productivas destruidas, la cultura intervenida, este predominio de una excrescencia mineralizada como es el fidelismo en la cultura venezolana. Es decir, todo eso es de mal recuerdo. Ahora, eso no se detiene con discursos. Perón tenía un pasado de cosas que hizo, demagógicas, populistas, pero la gente comió con eso y consiguió empleo. ¿Y tú crees que la gente eso? con los cultivos oligofrénicos y los gallineros verticales Sí, y el camino de la arepa o el empanado ha dejado también una buena obra? La obra? empanada es una obra milagrosa, Sí. porque va a hacer que el crecimiento del desempleo, que está acercándose al 30%, que en la vida de la fuerza económicamente activa de Venezuela, en la vida de Venezuela jamás soñó. Ni siquiera es como el resultado de una guerra. Están desempleados, todos los días desempleados. Se ha creado se ha expandido la pobreza de una manera tal que se ha convertido en un serísimo problema que pesa sobre el futuro de Venezuela. Entonces todo esto, chicos, por supuesto, enfrentado con la ruta de la arepa y la empanada y los cultivos, como dices tú, oligofrénicos. Por supuesto, esto es las recetas más maravillosas para impedir este problema. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que constitucionalmente el presidente revocado no puede lanzarse en el mismo periodo para el cual fue revocado, entre otras cosas porque la Constitución es una claridad tremenda. La Constitución dice en este particular que para aspirar a un segundo periodo, un presidente tiene que culminar su periodo, de periodo a periodo, como se concibe en la reelección, y no dentro de un periodo. Pero entonces puede estar seguro que Chávez y el chavismo harán lo imposible para que no haya referéndum, porque si lo pierden, él no puede volver a ser candidato, entonces... Pero podría volver a hacerlo en el 2006, al terminar lo que... qué felicidad, entonces podemos tener un nuevo gobierno. Yo deseo que se postule en lugar de salir a hacer locuras por allí, y deseo que se postule para tener el inmenso placer de derrotarlo voto a voto, que es la mejor manera como se pueden enfrentar las ideologías, sin sacrificar, sin crear... Ahora, para que haya referéndum o no, vamos a la pregunta que teníamos pendiente. Está pendiente la figura de Fidel Castro. Si Fidel Castro no está momificado todavía, tú presumes que le está dando a Chávez el consejo de que no vaya al referéndum. Mira, don Augusto Mijares, que tú conoces, una figura intelectual maravillosa. Fascinante. Sí. Él decía que los viejos no tenían convicciones, sino manías. Fidel Castro no tiene convicciones, lo que tiene es manía. A él se le ha metido en la cabeza que las elecciones son terribles y que son un gran engaño que se cierne sobre las almas puras como Chávez y él. En consecuencia, él trata y le aconsejó a los sandinistas que no fueran a elecciones. Y los sandinistas no le hicieron caso, y muy bien que no lo hicieran, porque se salvaron históricamente. Ahí están como partido, ahí está Daniel Ortega, que tenía acusaciones terribles, y sin embargo ahí está políticamente como un factor. Le costará mucho ganar, porque el recuerdo de su obra pesa mucho, pero ahí está como una gran fuerza política, salvado en cierto modo para la historia. En cambio, aquellos que se empeñaron en detener la historia, pues fueron sepultados por ella, por muy grandes que ellos mismos se creyeran. Yo creo que sí, que efectivamente Fidel Castro debe tener un gran temor por este revocatorio, porque él no puede entender, y lo consideraron una sutileza de lo que estamos hablando aquí, que el hecho de que vaya un revocatorio y lo pierda no significa su liquidación histórica. Yo no he ganado nunca una elección en Venezuela. Espero tener el inmenso ¿No fuiste placer presidente de la Federación de Estudiantes? Bueno, las elecciones de federación las gané todas. Eso sí, como presidente de la federación. Pero yo fui candidato y perdí. Apoyé candidatos que perdieron. O sea, no pegaba una. Ahora me tocó ganar, porque ha cambiado la historia y ha cambiado también la correlación y el peso de las ideas.
En consecuencia, el presidente Chávez lo que tendría que comprender es que una derrota no es una tragedia en democracia. Pero ¿quién le mete en la cabeza a un maniático como Fidel que eso sea una sutil salida para la trampa en la que él se encuentra, que él llama laberinto, para repetir el laberinto del libertador Bolívar? Pero bueno, yo creo que sí, que efectivamente Fidel Castro debe estar aconsejando que el presidente Chávez no vaya a estas elecciones. Pero ¿qué tiene en la mano para impedirlo? No tiene unas fuerzas armadas como las que tenía Pinochet, que sin embargo tuvo que entregar. No tiene unas fuerzas armadas ni siquiera como las que tenía el Perú. Y Fujimori y Montesinos tuvieron que entregar, ni siquiera como las que tenía Daniel Ortega, una fuerza armada formada en las montañas bajo la ideología socialista y dirigida por su hermano, que tuvo que entregar. Pero por otra parte... por otra parte, el ejército cubano intervino en Angola y ganó esa guerra. Era muy distinto en Angola que en América Latina, y eran las épocas muy distintas. No olvides que el mundo estaba bipolarizado, que la Unión Soviética tenía como licencia para intervenir en África, y es al socaire de la Unión Soviética como interviene Cuba, porque ahí hubo un reparto ominoso de responsabilidades. Los soviéticos ponían el dinero y las armas, los cubanos ponían los cuerpos. Ahí, entre esos cuerpos que se destacó, estaba Orlando Ochoa, que fue después fusilado en Cuba, que fue un auténtico general de fuerzas, Arnaldo Ochoa. ¿Quién dije yo? Orlando. No, mi pobre Orlando. Pobrecito Orlando, lo maté. Es tan buen compañero. En castigo, vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Seguimos con el tema de los cubanos y cómo enviaron tropas a Angola y pelearon esa guerra. Y ¿no crees tú que eso pudiera ocurrir aquí? Bueno, en América Latina es muy distinto. No olvides que en 1825 se firmó la famosa doctrina del presidente Monroe, que tenía una connotación, después otra y ahora vuelve a tener otra. En todo caso, no es fácil para un ejército. Además, no existe. Se dividió, el mundo era bipolar, ya no es bipolar. No hay maneras de traer ejércitos expedicionarios a nuestro continente. Si existe el Tratado Interamericano de Río, la propia Cuba ha sido considerada país terrorista. Cuba ha estado esperando una invasión del gobierno de Bush y de todos los gobiernos anteriores, por cierto, precisamente porque los viejos no tienen convicciones, sino manía. Pero yo no sé de qué manera pudiera emplearse como fuerza armada para impedir un referéndum revocatorio, un referéndum constitucional, a una fuerza expedicionaria. Mira, están metidos en el ejército, están metidos en la DICIP, están metidos en el DIM, tenemos a las FARC colombianas metidas aquí. Eso es muy cierto, pero movilizarlas como cuerpo, como división para pelear en campo abierto es muy difícil. Pero, por ejemplo, en El Salvador, las fuerzas revolucionarias utilizaban, en las elecciones trataban de boicotearlas con actos violentos. Pero no pudieron. Y la ayuda cubana fue muy fuerte, pero los cubanos tuvieron un instinto de conservación. Ellos sabían, bueno, muy bien, el ejército, el farabundo Martí puede llegar a tomar la capital, pero ¿y después qué hacemos? Geopolíticamente era insostenible aquello, como es insostenible la pretensión de darle carácter de fuerza que combate. Yo no quiero decirte, yo le dije a un cubano fidelista, no voy a mencionar cosas, porque no quiero perjudicarlo. Yo le dije, mira, ustedes los cubanos tienen un problema, los fidelistas, vamos a decir, vamos a crear esa xenofobia cubana, los cubanos no se merecen. Ustedes tienen un problema muy serio. Ustedes se encuentran con un país que va a recuperar su gobierno democrático, tendrá pronto su gobierno democrático, que no va con espíritu de retaliación y que va a cumplir el viejo principio romano de que los pactos se cumplen, el pacta sunt servanda. No viene en plan de romper relaciones con nadie, lo que sí viene es en plan de hacer valer sus derechos. A los privilegios no pueden renovarse. Los privilegios se cumplen o no se cumplen. Y ustedes no han cumplido, desde plazo vencido la obligación, tendrán que pagar para que continúe esto, independientemente de lo que decida el Tribunal Supremo de Justicia sobre la validez del convenio. Pero relaciones nosotros no estamos dispuestos a sostenerlas. Ahora, midan ustedes muy bien sus pasos.
Si en Venezuela parece que un soldado fidelista mata a un hombre del pueblo en Venezuela, tratando de impedir el revocatorio, lo que les va, como dicen ustedes, para atrás es muy fuerte. Es decir, tendrán que pagar muy duro eso y estarán incurriendo en una acción terrorista en un país vecino, en un país hermano. De manera que tienen que atenerse a las consecuencias internacionales que le van a sobrevenir. Pero fíjate, aquí se habla mucho del papel que puede jugar el mundo en el caso venezolano. Hemos visto la actuación del Centro Carter, de la OEA, del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, hemos visto los países amigos y la gente tiene como mucha confianza en la comunidad internacional. Pero, ¿qué puede hacer efectiva realmente la comunidad internacional si aquí siguen los delitos, si aquí siguen los homicidios, si aquí sigue la impunidad? ¿Qué pueden hacer? Bueno, aquí sigue todo eso, pero hay una perspectiva trazada en el plano, que es el referéndum revocatorio. Todo el mundo condiciona todo al referéndum revocatorio, internacionalmente. ¿Y si no hay referéndum revocatorio? Cambia el juego, completamente ¿Cómo? cambia. ¿En qué cambia? ¿Qué Bueno, va a porque pasar? si no hay referéndum revocatorio, habiéndose llenado los requisitos legales, es que se está perdiendo la legitimidad de origen. Recuerda que la Carta Democrática Interamericana solo contempla países democráticos en su seno, lo que sostiene a varios países que han violado derechos, como Venezuela, derechos humanos, sus propias constituciones, es su legitimidad de origen, porque las decisiones ahí en el Consejo Permanente se toman por unanimidad. Pero no hay un solo gobierno que no tenga legitimidad de origen que esté en la OEA. Puede ser expulsado y se le aplican una serie de medidas de embargo y de presiones para que restablezcan y hagan y respeten la voluntad popular. No es casual que, salvo la mineralizada dictadura cubana, que es un residuo del pasado, no haya una sola dictadura en América, ni una sola. Todas han pasado por el tamiz y por el manantial de una votación. Tienen una procedencia democrática, todo, incluido el de Chávez. Pero en el momento en que pierda su legitimidad de origen y pretenda alzarse contra la voluntad popular o desconocer el derecho de la gente a hacer valer un mecanismo de la Constitución que está donde se hayan cumplido los requisitos, en ese momento pierde la legitimidad de origen y nace entonces el derecho que Santo Tomás llamaba de la rebelión, que requería una causa justa. ¿Quién va a decidir si se han cumplido o no los requisitos? El Consejo Nacional Electoral. Pero no lo tenemos todavía. Pero lo vamos a tener. Ya te he dicho que antes del cumplimiento de la mitad del periodo, sea por voluntad, por acto del Tribunal Supremo de Justicia o de la Asamblea Nacional, vamos a tener un Consejo Nacional Electoral. Pero además este Consejo Nacional Electoral va a estar con una presencia internacional como ningún proceso electoral. En el acuerdo se compromete los facilitadores y los amigos a mantener la observancia internacional, entre otras muchas ayudas al proceso revocatorio, vamos a llamarlo de referéndum constitucional para no prefigurar el resultado, para no decir, bueno, el referéndum está hecho aquí para revocar a Chávez. No, el referéndum está hecho aquí para buscarle una salida constitucional y pacífica, ordenada y democrática a la tremenda crisis que está viviendo nuestro país. Para eso es que el referéndum no es un arma de una facción contra otra, es una salida que ambas partes han encontrado para resolver una crisis que puede conducirnos a despeñarnos por los riscos de la violencia, la guerra y la sangre. Ahora, ¿tú crees que el gobierno está comprometido con la idea del referéndum constitucional? Para nada está comprometido. El gobierno irá al referéndum porque no puede evitarlo, ¿Y por qué porque entonces, no tiene armas para porque impedir? el presidente Chávez se le ofreció al presidente Carter como una solución? Imagínate tú, ¿quién entiende el laberinto mental de ciertos gobernantes? El presidente Carter jugó un papel esencial en todo esto. Al presidente Carter le debemos que la solución del referéndum revocatorio, del referéndum constitucional, haya sido negociada, porque el referéndum está allí en la Constitución. ¿Qué es lo que hizo que se suscribiera un acuerdo para aplicar un dispositivo constitucional? La propuesta del referéndum Carter, aceptada del presidente Carter, aceptada por ambas partes, fue que como la situación en Venezuela es explosiva, se requería un acuerdo que definiera una sola interpretación de la Constitución, un solo camino electoral y un compromiso solemne de cumplir y aceptar los resultados de ese referéndum constitucional. Ese es el valor y la importancia histórica del presidente Carter, que ha seguido trabajando con nosotros para garantizar la buena marcha del dispositivo del acuerdo
está aquí, se ha creado un centro permanente del Grupo Carter, dirigido por una persona excepcional, que es Alfonso Díez, y luego se ha desempeñado con una imparcialidad y un sentido de equilibrio estupendo el presidente Carter. De manera que todas estas presencias son también garantías internacionales. Lo que no puede hacer el mundo es lo que le toca a los venezolanos. Nosotros ni aspiramos a invasiones, ni aspiramos a intromisiones indebidas, ni aspiramos a meter zancadillas internacionales para nada. Nosotros simplemente esperamos que la comunidad internacional cumpla el compromiso que asumió al avalar ese acuerdo que firmamos entre las dos partes. ¿Y ese compromiso cuál es? Ese compromiso es, uno, el camino de Venezuela electoral que se ha buscado y negociado en la mesa con la presencia de los facilitadores internacionales y del grupo de países amigos y la comunidad europea que se ha vinculado a esto y latinoamericana y americana, porque Canadá ha tenido también, sin ser del grupo de países amigos, un papel que tenemos que agradecerle nosotros. Uno, el camino es el revocatorio. Dos, el revocatorio es, el referéndum constitucional es en este año, porque aun cuando le corresponde al nuevo Consejo Nacional Electoral determinar la fecha, lo hará conforme a la Ley Orgánica del Sufragio que establece entre 60 y 90 días a partir del momento de la consignación de la solicitud respaldada por la firma. Y que a nadie le quede la menor duda de que sobrarán las firmas, de que la voluntad será clarísima, de que el intento de quebrantar la voluntad para hacer que sucumba nuestro pueblo, como decía Roosevelt, el miedo al miedo, eso va a fallar, como falló el intento de impedir que se suscribiera el acuerdo en la mesa. El pueblo de Venezuela se va a movilizar con un vigor extraordinario para tener su referéndum y encontrarle una salida pacífica a nuestro país. En tercer lugar, mantuvo el acuerdo el dispositivo internacional, no se disolvió. Y en cuarto lugar, desapareció la mesa, pero fue sustituida por el mecanismo de enlace. Cuando a mí me dijeron, pero caramba, se acabó la mesa, no, cambió de nombre. Si antes se llamaba Caballo, ahora lo llamaremos Equino. Pero sigue funcionando la... Totalmente, se acaba de instalar bajo los auspicios y la facilitación internacional. Los representantes del gobierno son personas equilibradas, los representantes de la oposición también. De modo pues que tenemos allí un equipo que puede supervisar con probidad el cumplimiento del articulado del acuerdo. Regresando al tema de la unidad, yo veo que los movimientos estudiantiles democráticos del país se han puesto de acuerdo para enfrentar al chavismo y lo han derrotado en muchísimas elecciones. Frente a eso, estamos viendo una reacción del chavismo preocupante, que es la de sabotear los nuevos procesos electorales donde piensa que puedan perder. ¿No temes tú que lo mismo pueda ocurrir con el referéndum? Que en el momento en que estén convencidos de que el referéndum consultivo va a resultar, perdón, el referéndum constitucional va a resultar revocatorio del mandato del presidente, empiecen a sabotearlo. No tengo la menor duda de que lo van a intentar, pero fíjate, apliquemos la experiencia estudiantil en su plenitud. Intentos de saboteo los hubo, pero todos fracasaron. La elección de la Universidad de los Andes culminó exitosamente pese al saboteo. La elección del Zulia fue saboteada y culminó exitosamente. Todas han tenido éxito. Ha sido muy ruidosa, muy escandalosa la acción de quienes quieren impedir que se exprese la voluntad popular, pero muy poco ineficaz. Todos los actos han podido realizar. Ahora, si los movimientos estudiantiles democráticos pudieron ponerse de acuerdo, ¿por qué los movimientos políticos democráticos no pueden ponerse de acuerdo? Sí, ese es un continuum. Aquí tenemos un dato excepcional, es la presencia de nuevo de la juventud en la historia de Venezuela, que había desaparecido de los años 60, y tú sabes por qué, Marcel. Desde entonces el movimiento juvenil desapareció de la historia de Venezuela, dando la sensación de que no se renovaban las figuras. Siempre, desde los tiempos del seminario tridentino con Rivas, en La Victoria, los jóvenes venezolanos ocuparon un papel estelar en todos los procesos históricos. Y eso desapareció de los años 60. Pues bien, ahora ese actor está de nuevo presente con banderas democráticas, llamando también al referéndum constitucional y a buscar una salida pacífica en Venezuela. Ese inmenso potencial que es la juventud que ha llamado a la unidad ha tenido un eco muy importante. Y es que todos los sectores de la oposición van a suscribir la semana esta que entra un acuerdo justamente en respuesta a la Unión Nacional de Estudiantes, al llamado de la mayoría de la juventud y al mayor número de organizaciones de mujeres en nuestro país, han resuelto firmar ese acuerdo para llamar conjuntamente unidos y trabajar juntos
por la realización del referéndum constitucional, porque Venezuela no tiene otra salida y porque permitir que continúe la situación insostenible, agobiante, asfixiante que vive nuestro país sería un crimen para el futuro. Bueno, muchas gracias, Américo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. El embajador de Canadá, es decir, en todas partes hay una preocupación por el referéndum. Pero este referéndum no puede ser asumido como un referéndum contra el gobierno. Es un referéndum para salir de una crisis. Nosotros estamos planteando una salida constitucional, un referéndum constitucional que resuelve una terrible crisis. No importa quién vaya a ser el ganador o el perdedor, porque en democracia se gana o se pierde. Y yo he tenido insistentemente encuentros con representantes del oficialismo para decir, nosotros hemos perdido muchas veces en las elecciones y sin embargo hemos asumido el resultado porque comprendemos que una derrota nos permite a nosotros hacer lo que ha ocurrido ahora. Ahora somos la mayoría. Vamos a ejercer esa mayoría en el referéndum revocatorio, pero no negándole al actual partido de gobierno su lugar en una Venezuela plural y su posibilidad de volver a presentarse. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV y Radio Caracas Radio. Hoy tenemos como invitado a Américo Martín. Américo ha jugado un papel muy importante en la mesa de negociación y acuerdo en la cual se llegó al convenimiento con el gobierno y con el grupo tripartito de avanzar con este proceso del referéndum constitucional. Sin embargo, hay como mucha confusión en la calle con respecto al referéndum constitucional. Hemos oído al presidente de la República en muchísimas oportunidades invitar a la oposición a convocar un referéndum constitucional si está en desacuerdo con el ejercicio de sus funciones, con la forma como él se ha desempeñado y revocarle el mandato, y él trataría pues de obtener una ratificación a su mandato. Sin embargo, en los últimos tiempos ese discurso, esa invitación permanente al referéndum constitucional ha cambiado y ahora el presidente con frecuencia se expresa en términos negativos sobre el referéndum constitucional, dice que no se va a realizar, que las firmas no son válidas, que va a chequear firma por firma, que no se están cumpliendo los lapsos, y algunos de sus voceros también tratan de descalificar el trabajo que las fuerzas políticas de oposición están haciendo con relación al referéndum consultivo. Mi pregunta concreta es, ¿va a haber referéndum constitucional, sí o no? Precisamente para lograr ese efecto. Así procedió en la mesa, no quería firmar el acuerdo, se vio obligado a hacerlo, pero quería que fuera la propia disidencia, la oposición, la que no firmara para entonces, para que no se diera el acuerdo, pero pagaran los platos rotos la oposición. Exactamente así ocurre en el referéndum. Va a haber referéndum por demasiadas razones. Hay una aplastante mayoría que lo quiere, hay una comunidad internacional que tiene su mirada puesta en Venezuela, como creo que en ningún país de América Latina en muchas partes. Porque fíjate, Marcel, en muy pocos países de América Latina ha habido una presencia tan directa como la de 3 entidades internacionales y la de 6 países amigos, aparte de los que se han añadido después. Yo he tenido la grata sensación de que en Europa hay una preocupación porque el referéndum se dé. He hablado con el embajador de Francia, he hablado con el embajador de Gran Bretaña. Bueno, Marcel, va a ser realmente difícil, muy difícil, por no decir imposible. Uno nunca sobre el futuro puede hablar de imposibles o no, pero muy difícil impedir este referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque es una raya trazada en la arena. Fíjate, el impulso inicial se dio con ese acuerdo. Después de la firma del acuerdo se disparó la voluntad que va hacia el referéndum revocatorio y por eso cambió la actitud del gobierno.
Yo no le critico al gobierno porque no quiera referéndum revocatorio, porque sabe, anticipa los resultados, sabe que va a perderlos y está en su derecho en tratar de que no haya revocatorio. Pero es obvio que la política del gobierno consiste en que tratar de inducir a la propia oposición que sea la que no vaya al referéndum, quebrarle su voluntad, destruirle su voluntad, asumiendo que no va a haber referéndum por tales o cuales peligros imaginarios o fantasmas puestos a correr.